Un saludo cordial a todos. Empezamos nuestra entrevista en El Informante. Nos acompaña Juan Arias. Él es candidato a la alcaldía de Ibarra por la lista 62 Mueve de Imbabura. Bienvenido, buenas noches. Carla, buenas noches. Gracias al Informante por este espacio y bueno, contentos de seguir pues dando a conocer nuestra propuesta, nuestro proyecto de ciudad por medio de estos espacios digitales. Bien, bueno, vamos a empezar un poco, pues están ya en la campaña. Ayer, domingo, justamente fue el debate electoral propiciado por el Consejo Nacional Electoral. Estamos ya en campaña también hasta que sean pues ya las elecciones el 5 de febrero. Y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que necesita Ibarra, es decir, cuál es la propuesta de acción, por ejemplo, en temas puntuales, empezando por el tema del mercado Amazonas, como ayer hablábamos un momento en la entrevista también que hicimos luego del debate. El mercado Amazonas es un lugar que ya ha cumplido su vida útil, más de 60 años ya tiene este mercado, ha tenido 3 incendios y en lo que va pues de las autoridades que han pasado, no ha habido una solución concreta para el mercado. ¿Cuál es la solución que usted plantea para la transformación de este mercado, la construcción de uno nuevo? ¿Cuál sería la propuesta puntual en este tema? Bueno, nosotros hemos reflexionado, primero partiendo de la premisa de los datos macroeconómicos que tiene Ibarra. 70% de la economía está dentro de los servicios, en su mayoría es comercio. Entonces nosotros necesitamos tener un orden que no solo está en el mercado Amazonas, sino también hay una periferia de mercado que nos permita tener esta repotenciación y modernización del mercado Amazonas. Nuestra propuesta, 15 millones de dólares, el mercado no se va, cero costo al comerciante, pero además que dé un orden, que organice y que genere política pública para los 7 mercados urbanos que tenemos, más de 18 ferias de economía popular y solidaria. Eso es un universo de 6,000 comerciantes. Como complemento tenemos el fortalecimiento de la banca comunitaria, con lo que significan las cajas de ahorro, un trabajo con el sistema cooperativista para el acceso a crédito. Eso es ganarle la batalla al Chulco. Hay una deficiencia de acceso a crédito, de inclusión económica, financiera en la ciudad, y complica el comercio, no solo del mercado Amazonas, sino de todo el cantón. Además, que este sistema de comercialización de mercados permite pues generar una lógica de intercambio de precio justo y pues que repotencie también lo que tenemos nosotros en la ruralidad. La gente saca los productos, muchas veces hay un problema ahí. Estábamos, por ejemplo, hace una semana en el Juncal y la gente, ¿qué nos dice el agricultor? Mire, hoy este saco de mangos vale $3, cuando en las mejores épocas vale $30. Entonces, necesitamos tener ahí pues un trabajo conjunto, viene desde una coordinación, por un lado con el Estado central, pero además con la prefectura. Bien, ahora usted plantea entonces la construcción del mercado o la reestructuración del mercado en el mismo sitio donde se encuentra actualmente. Sí, bueno, es un proyecto que lo hemos trabajado de un lado con los comerciantes, ¿no? Que son el principal actor. Además, necesitamos dar una respuesta de salud pública a la ciudadanía y pues el equipo técnico que nos acompaña tiene una experiencia importante. Han remodelado 32 de los más de 50 mercados que hay en Quito y se ha hecho en esta lógica, ¿no? Repotenciando lo que tienen. Recordemos, querida Carla, que el mercado Amazonas no se queda en la Obispo Mosquera y Pérez Guerrero. Empieza en la Teodoro Gómez, termina por la Oviedo, por acá pues por el oriente tenemos en la Sucre y sale incluso hasta la salida de la ciudad a la Florida, ¿no? Porque es un epicentro comercial que emana mucho comercio, mucha actividad y recordemos, el comercio es la esencia de la economía en Ibarra, entonces necesitamos una respuesta integral, no podemos hacer remedios parche. Esta administración planteaba hacer una cubierta, la anterior administración nos deja una herencia dura, 10 millones de dólares abandonados en una piscina de cemento. No podemos seguir improvisando y debemos dar respuestas tangibles, principalmente entendiendo las problemáticas que nos deja la pandemia en cuanto a la realidad económica del comerciante. Ahora hay otros problemas también que tienen que buscarse, en los que tienen que buscarse solución, como el tema de la vialidad. Hablábamos también de lo congestionado que suele ser la entrada norte de la ciudad. Se planteaba, por ejemplo, en esta administración ampliar la vía del Puente de los Molinos justamente a 4 carriles. ¿Cómo sería, cuál plantea usted como solución frente a esta problemática de tránsito específicamente? Mire, Carla, nosotros hicimos ayer una pregunta al exalcalde Castillo. Él ha hecho énfasis en la construcción del periférico sur. Sin duda es algo que se tiene que hacer en la ciudad, pero él ahí tiene un conflicto de interés, ¿no? Tiene terrenos que se compró con sus amigos, su familia, en 2015. Solo la decisión de hacer ahí el periférico sur, que pasa muy cerca de El sus anillo terrenos. vial se refiere usted, al anillo vial sur. Exactamente. Sí, va a hacer que esos terrenos ganen
mucho dinero en cuanto a plusvalía, ¿no? Entonces hay un conflicto de interés que más allá de plantear una acción de corrupción, es una cuestión que no es ética, ¿no? O sea, no es un respeto del recurso municipal. Así que esos son los tipos de candidatos, ¿no? Que están participando. Y pues nosotros, ¿qué estamos diciendo, Carla? No podemos seguir con egos políticos, tenemos que continuar las acciones positivas que se plantean y es un acierto de esta alcaldía haber continuado con los estudios para el puente que va a unir huertos familiares con el ingreso a Yaguarcocha. Además que en el 2014, en el informe técnico que se le entrega al exalcalde Castillo, da esta recomendación. Entonces aquí no es Pero que... entonces usted plantearía de pronto, porque ya se han hecho estudios, consultorías también, de hecho, incluso hasta del mercado Amazonas se han hecho, pero todo ha quedado en eso, en consultorías, inversiones que se han generado también, y se que se pierden han para la generado ciudad. consultorías, se ha vuelto a invertir en otras, pese a las que ya existen. Entonces, en el tema vial, ¿usted plantearía de pronto esta construcción, este eje, la ampliación Hay que vial? continuarlo. Mire, dos cuestiones puntuales para que sepa la ciudadanía. El MTOP va a poner más del 60% del recurso para la construcción de ese puente. Es decir, eso es Ya. una optimización de recursos para la ciudad. El Banco Mundial hace una ampliación del crédito y otorga ese crédito para que Ibarra pueda contar con ese puente. Entonces aquí lo que se Ahora, trata es de continuar las acciones positivas. Sin duda se va a construir el periférico sur que necesita la ciudad, complementar con lo que ya se tiene dentro del redondel de la Eugenio Espejo y pues del periférico sur a nivel el anillo occidente, vial. pero nosotros tenemos ahí pues una crítica de la visión de ciudad. Necesitamos primero entender que el Banco Mundial exige unas salvaguardas ambientales. En la lógica que plantea el exalcalde Castillo es comerse 30% de la loma de Guayabillas. Y si no se pasa por la loma de Guayabillas, tienen que pasarse por el polideportivo que él mismo construyó. Esa es la improvisación que a Ibarra le ha costado mucho dinero, tiempo, recursos. Entonces, esta gente que quiere regresar significa un peso para la ciudad. No podemos seguir improvisando. Si hablamos de movilidad, de vialidad, necesitamos pensar en un plan maestro de movilidad que te diga cómo tienes que organizar la ciudad, cómo está el tráfico, cómo está el tránsito, cómo se está movilizando la gente el día a día. Eso es data, tecnología, una participación de la academia. Nosotros estamos pensando en movilidad, 5 millones de dólares se invertirán al año. Fortalecimiento de infraestructura vial, ciclovías, señalética, paradas inteligentes, botones de pánico, un trabajo con las cooperativas de taxis, de buses. Vamos a transitar hacia la movilidad eléctrica, por ejemplo. En la ley de eficiencia energética lo dicta el gobierno central. En el 2019 se aprobó se aprobó ya por decreto y en 2025 exige a los GATS que empiecen esta transición. Va a haber incentivos, somos capital de geoparque, va a permitir una gestión de recursos, al igual que en el mercado Amazonas, que no vamos nosotros a cargarle la crisis al comerciante, lo vamos a hacer con el transporte. Se va a generar por medio de obra pública y de acción de política pública gestionando recursos en el exterior para que no sea una carga para el transportista. Una de las obras que está pendiente ya desde hace dos periodos gubernamentales es el paso lateral de Ibarra, que dejó justamente planteado ya o iniciado el expresidente Rafael Correa. Luego vino Lenín Moreno, que no siguió el proceso, vino la pandemia, etcétera. Estamos con el actual presidente Guillermo Lasso, que aún no da todavía luz verde para la continuidad de lo que es el paso lateral Ibarra. Si bien es cierto, es una obra gubernamental, en este caso del gobierno central, pero cómo hacer desde la municipalidad, en este caso el gobierno provincial, municipio, para que se acelere esta obra y se concrete una obra que ya inició y que también descongestionaría de buena manera lo que es el tráfico vehicular. Carla, mire, eso depende del gobierno central principalmente. Se pueden hacer las gestiones, pero sin duda en una lógica de chica del Estado que tiene el gobierno central actualmente. Ha habido recortes en salud, en educación, lo mismo ha pasado en infraestructura. Esto no va a ser posible en el corto plazo para la ciudad, para el norte del país incluso. Por eso, para el gobierno central, por medio del MTOP, es importante esta construcción de este puente que une huertos familiares con Yaguarcocha. Además que es una necesidad de la ciudad. O sea, es el puente con luz libre, o sería uno de los puentes con luz libre más grandes del país. Si nosotros pensamos que el turismo es un eje central del desarrollo de nuestra ciudad, necesitamos tener obras de vanguardia que permitan pues al turista nacional y extranjero venga y visite. Entonces, necesitamos, además esa obra costaría más de 300 millones de dólares, el paso lateral de los cañaverales hacia San Antonio.
En la lógica del gobierno central, insisto, no va a pasar eso, es complejo, van a insistir en que no hay los recursos y ellos no tienen esa visión de lo que significa la vialidad y tener esta conectividad. Entonces, es algo muy complejo que se dé en el corto plazo. Ahora, otro de los problemas que atraviesa la ciudad es el tema del agua potable. ¿Cómo usted o cuál es la propuesta en la que se busca, por ejemplo, evitar ya los cortes de lo que es el tema de la escasez de agua potable, el tema de cortes que se generan en pleno ya siglo XXI, a cualquier hora del día, de la noche incluso? Entonces, ¿qué hacer? Porque bueno, la ciudad crece también y con ello tal vez haya la necesidad también de ampliar nuevos proyectos para que la gente no tenga que estar sufriendo por carecer de agua potable. Mire, ahí son dos acciones concretas. Hay que seguir fortaleciendo el proyecto Pesillo-Imbabura. Además, el norte del país tiene el proyecto Puruanta. Se necesita tener los estudios, se necesita avanzar en esas acciones, pero esto también parte, al igual que en la movilidad, de tener un plan maestro, ¿no? De qué es lo que tiene de recursos la ciudad. En Ibarra, más del 80-90% del agua potable que tenemos está bajo tierra. Necesitamos tener estudios claros que nos permitan conocer cuánto, dónde, hasta qué tiempo nos va a sostener este recurso vital, además que es un acceso a este derecho al agua, ¿no? Yo creo que en esta administración de MAPA en los últimos meses se han planteado algunas acciones que han hecho, hay espacio que han hecho por la parte de la ciudadela municipal, tienen ahí una obra de infraestructura importante que abastecerá al cantón, pero sin duda necesitamos partir de un plan maestro, ¿no? Eso es lo de fondo. Y lo otro, pues tenemos que, por ejemplo, potenciar lo que significa para Ibarra el río Tahuando. Nosotros ahí tenemos una reflexión urgente, significa pues pensar en las próximas generaciones, necesitamos la creación del centro de interpretación y monitoreo de la microparticipación de las entidades competentes, el gobierno central por un lado, tenemos el Ministerio del Ambiente, la prefectura, la municipalidad, y pues eso permitirá tener política pública seria que con tecnología, con data, se pueda tener estas respuestas tangibles a este problema ambiental que tenemos en estos dos cuerpos importantes para lo que significa el ambiente en nuestra ciudad. ¿Han buscado un acercamiento tal vez con la alcaldesa Andrea Escaco, ustedes como candidatos, para un poco saber más allá de los partidos políticos o el tema de colores partidistas, un poco ver cuál es la realidad también de la ciudad? Mire, no, yo creo que también es parte del desafío que tiene la ciudad en este momento a nivel político, llegar a un gran consenso, ¿no? Que el que gana es la ciudad, gana el ciudadano, el comerciante, el artesano, la empresa privada. Creo que esos espacios no han pasado, por eso nosotros planteamos que tiene que ser, que triunfe la ciudadanía, pero además la nueva administración, que estamos seguros que nosotros la vamos a liderar, tiene que quitarse sus egos políticos, continuar las acciones positivas. Por eso sí hubiese sido importante, ¿no? Que la actual administración nos cuenta las diferentes candidaturas, qué es lo que tiene, qué es lo que se puede hacer. Hay muchos estudios que tiene actualmente la municipalidad que son positivos, que van a permitir optimización de recursos, tiene la academia, tiene la sociedad civil. Es la única forma de que esta ciudad pueda tener un orden en su desarrollo, en su progreso. Bien, estamos con Juan Arias y finalmente, pues, ¿qué opina usted con respecto a algunas encuestas que de pronto dan como preferido al candidato Álvaro Castillo? Usted está también, aparece entre el segundo y el tercer lugar. Un poco, ¿qué cree que pesa más? ¿Tal vez la experiencia o de pronto usted las posibilidades que tuviera también de llegar un candidato nuevo, justamente la primera vez que está disputando, en este caso, la alcaldía de la ciudad? Bueno, hacer la reflexión, ¿no? Van 3 años en campaña, gastando $500,000, tiene pues incluso comprada la propia alcaldía, hay un pacto entre Escaco y Castillo que es real, es visible para toda la ciudad. Entonces, ese aparato municipal de momento les hace ver fuertes, pero recordemos lo que ha pasado, ¿no? En otras ciudades, recordemos hace años en Quito con Barrera, Rodas, o sea, Rodas terminó ganando, le partió con el 4%, y como nosotros hemos crecido, en 20 días vamos a ganar las elecciones, estimada Carla. Hay un voto ciudadano de conciencia que va a triunfar este 5 de febrero y sobre todo pues del susto que les trae, ¿no? Ayer pues al estilo Guillermo Lazo, el exalcalde Castillo pues trató de disminuir nuestra propuesta o minimizar esta figura que no representa a Juan Arias, no representa a la lista 62, representan a una ciudad que quiere una propuesta
de transformación y además un proyecto que dé dignidad y piense en las presentes y futuras generaciones. Nosotros hemos venido haciendo una campaña digital, caminando, por eso agradezco este tipo de espacios, Carla, que permiten democratizar este proyecto de ciudad que tenemos. Nosotros hemos estado en el Facebook, en las redes sociales, haciendo opinión, construyendo un proyecto ciudadano, pero además usando la tecnología, ¿no? Creo que la pandemia también acelera ese proceso de digitalización. Vivimos en la revolución digital y es parte de lo que permite que se pueda democratizar un proyecto distinto y se pueda también a la gente darle confianza en la política, que se pueden hacer mejor las cosas y más allá de los números, que sin duda estamos bien, estamos ya cerca del exalcalde Castillo y en estas semanas vamos a sobrepasar. Hay una conciencia ciudadana que la gente quiere una transformación, la gente se ha cansado de la vieja política y la gente no se deja comprar ya ni con aguacates, ¿no? Como quiere hacer el exalcalde Castillo. Así que, bueno, lo importante es poder llegar con este mensaje de discusión. Creo que su ejercicio periodístico y de la prensa en la ciudad es vital para la construcción de una mejor sociedad. No solo podemos estar discutiendo de las problemáticas en momentos de campaña, necesitamos pues que haya una ciudadanía más activa, la sociedad civil, la academia, lo propio con los partidos, con una construcción de nuevos liderazgos. Mire la candidatura de Belén Jauregui, que va con nosotros también a la concejalía. Es importante saludar la candidatura de Otto Ayala en la lista 6. Es una nueva generación que asumimos estos desafíos y principalmente, ¿no? Cansados de los mismos de siempre, cansados de los resultados. Yo no sé de qué experiencia puede hablar el exalcalde Castillo. Nos deja una herencia compleja, además que este señor ha significado un peso para la ciudad. 10 millones de dólares en el mercado Amazonas, una piscina de cemento. El caso de la familia Morejón es culpa de él, la ciudad pierde 15 millones de dólares. No me quiero referir a sus casos de corrupción, será la justicia la que tiene que referirse a eso, pero claro, cuidado porque son capos para desvanecer glosas. Pero principalmente necesitamos construir un proyecto de ciudad sostenible. Así que nosotros vamos a atacar los problemas de fondo, necesitamos sentar las bases de una ciudad que progrese y de una ciudad que trate los problemas de fondo. Un ejemplo es Medellín, hace 30 años era una de las ciudades más complejas de Latinoamérica, del mundo, incluso han llegado a un acuerdo político ciudadano y pues hoy, mire, es un ejemplo en diferentes áreas para toda Latinoamérica e incluso el mundo. Entonces, ese es el gran desafío para Ibarra, ¿no? Que la clase política llegue a un gran pacto por la ciudad. Sobre todo que se cumplan y se solucionen las problemáticas como las que hemos conversado. Realmente el tema del mercado Amazonas ha pasado de propuesta en propuesta, pero al final no se ha concretado nada. Esperamos pues soluciones como ibarreños y más que todo, más allá de las de ataques que pueden existir o de denuncias también, la gente lo que necesita son propuestas y que haya un cambio a favor de la ciudad, que es lo que todos esperamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros en el Informante. Gracias, Carla. Buenas noches.